Buenas noches, amigos. Ya es jueves. Y aquí en Audiomelómanos, como partners de Tidal para México y Latinoamérica, hacemos su sesión de divulgación de ecualizadores, apreciación musical, ecología y otros chismes. Buenas noches a todos. Eduardo, ¿cómo estás? Ricardo, buenas noches. Qué gusto que me acompañan. ¿Cómo están todos? Espero que hasta el momento su semana esté siendo exitosa, que tengan perspectivas interesantes para el próximo fin de semana. Y mientras, pues qué bueno que me hacen el favor de acompañarme en esta sesión, como todos los jueves, en la que aquí hablamos de la parte técnica y de los fundamentos tecnológicos de nuestra afición. Paco, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas. Buenas noches a todos. Como siempre, un agradecimiento a todos los que están con nosotros. De antemano, muchas gracias por acompañarme. Como saben, en ocasiones el Face no me deja saludarlos a todos, pero por favor dense por saludados y por agradecidos por su compañía. Esta ha sido una semana intensa, de mucho trabajo, y he tratado de recopilar algunas cosas que creo que les pueden ser interesantes y que responden inclusive a algunas inquietudes que ustedes mismos nos han externado durante la semana. Les recuerdo que este es un foro completamente abierto. Entonces, si hay algún tema que les gustaría que tocáramos desde el punto de vista tecnológico dentro de estas sesiones de los jueves y desde el punto de vista musical en las sesiones de los lunes, en Hablemos de Música para variar, por favor, siéntanse con la libertad de externarlo. Por supuesto, me dará mucho gusto poder responder a todas las preguntas que ustedes hacen, porque créanme, algunos de ustedes me han estado buscando durante la semana y cuando me hacen preguntas bien interesantes que me gustaría mucho poder compartir con todos. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar, de sugerir temas. Finalmente, estos programas, al igual que esta agrupación, todo Audiomelómanos, lo forman ustedes y lo hacemos para ustedes. Entonces, pues, tanto mi brother Gerard como su servidor, nos la pasamos desde luego disfrutando mucho la investigación de las cosas que luego les presentamos a ustedes. Pero si hubiera un tema particular que quisieran que tocáramos, por favor díganmelo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, pues me gustaría empezar con esta sesión y tenemos básicamente 3 temas que quiero tocar. El primero, la ecología del audio. Como ustedes saben, al streaming le han tratado de achacar cualquier cantidad de culpas, defectos, malas artes. La realidad es que la industria ya no sabe qué hacer para tratar de recuperar las ganancias en muchas ocasiones ridículas, absurdas, que obtenía por la reproducción de la música. Probablemente ustedes ya no se acuerden, pero cuando la música se transmitía en el radio, ahora ya sucede muy poco. Gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo el streaming, ya sucede muy poco. Pero antes, mis amigos, cuando uno dependía de la radio, sobre todo del FM, por ejemplo, que era pues la mejor calidad de audio que podíamos obtener, y dependíamos de ella para escuchar las grabaciones y la música nueva, había una cosa que se llamaba la payola, y entonces lo que hacían las casas grabadoras era que le pagaban
a los locutores y a las empresas y a las estaciones de radio para que estuvieran repite y repite y repite y repite la misma canción. Y entonces parecía mentira, pero efectivamente la canción se acababa vendiendo y el disco se acababa vendiendo por esa sola canción. Entonces, eso así era como funcionaba la industria de la música hace algunos años, no muchos. Esto ha cambiado radicalmente con el streaming. Ahora los que tenemos la decisión somos nosotros. Y simplemente si una melodía no es buena, no la vamos a comprar por el hecho de que viene en un disco donde sí nos interesa una melodía. ¿Cuántas veces no llegamos a comprar discos completos por una canción? Por una canción que valía la pena. Y eso era ridículo. El streaming nos ha liberado a todos y nos está dando el poder a los usuarios. Y ahora disponemos de toda la música de la historia de la humanidad. Y cada vez disponemos de más. La tenemos en una calidad absolutamente increíble gracias a Tidal y a la maravilla que es el MQA. Y nosotros decidimos qué queremos oír y solo nosotros, nadie decide por nosotros, nadie nos puede forzar a escuchar algo que no queremos escuchar. Entonces, obviamente todo eso a la industria y a las ganancias que obtenían ridículas y absurdas, pues le pega. Y le tratan entonces de pegar y de detrimentar de unas formas inclusive ridículas. Y entonces, por ahí estuvimos escuchando en la semana un comentario en donde decía que el streaming era más dañino en términos de huella de carbono que los discos LPs. Y la verdad es que es una cosa que dije, bueno, esto es algo que sí, vamos a llegar al fondo del asunto. Yo tengo una afortunada circunstancia, dos afortunadas circunstancias más bien. La primera, estudié ingeniería química. Y la segunda, mi padre trabajó por muchos años en Celanese Mexicana. Celanese Mexicana, para los que no lo sepan, fue una gran empresa. Y en Celanese Mexicana, entre una de las cosas que se fabricaba el acetato de celulosa, con el cual se hacían los discos. Los discos antes no eran de vinil, los discos eran de acetato. Y por eso inclusive el término, los acetatos, y se refiere la gente anteriormente, se refería a los acetatos. Entonces, yo afortunadamente tuve contacto con todo el mecanismo de fabricación, no solo del disco, sino de lo que se hacía y sucedía antes del disco. Esto es la fabricación del acetato. Así que estoy bastante bien enterado de las trazas industriales que lleva la fabricación de un disco. Y aquí se las voy a mostrar. Para hacer un disco de vinil o de acetato, están involucrados todos estos factores. Primero, toda la contaminación que se genera en la manufactura, tanto del propio material, esto es el acetato o el PVC, como después del disco. Luego está involucrada la manufactura del empaque, está involucrado todo el esquema de distribución con todo lo que ello implica: transportación, combustible, personal. Después está el almacenamiento. ¿Por qué? Porque primero los discos se tenían que guardar en algún lado. El guardarlos ahí, así sea en nuestra propia casa, implica espacio, implica enfriamiento, implica luz, implica disponibilidad física y, por supuesto, todos los gastos que eso implica. Luego, tenemos el costo de reproducción, y la reproducción, por supuesto, me van a decir, pero ¿cuál es la huella de carbono de la reproducción?
Pues sí, mis amigos, la huella de carbono de la reproducción está en la corriente eléctrica que utilizamos para reproducirla. Porque por si no lo saben, la corriente eléctrica en México, la gran mayoría de la corriente eléctrica en México se produce a través de medios de altísima huella de carbono. Entonces, eso implica y impacta también la creación y producción de los discos. Brother Gerard, qué bueno que ya estás por acá. Buenas noches. Y finalmente el desecho. ¿Saben cuándo se deshace un vinil o un acetato? Nunca. La contaminación por los discos que se tiran es eterna, literalmente en términos prácticos. En tanto, el streaming sí tiene una parte de almacenamiento porque hay que tenerla en los equipos de cómputo donde se fabrica y por tanto hay un consumo también eléctrico. Hay un costo también de huella de carbono en la transmisión de ese streaming, ¿no? Porque pues tiene que llegarnos a través del internet, el internet también utiliza corriente y lo mismo la reproducción que hacemos. Pero nada más. Esto quiere decir, en números redondos, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. En números redondos, mis amigos, cualquier disco de vinil tiene 24% más huella de carbono y contaminantes que el streaming. Entonces, la verdad es que entiendo a la gente que ha sido tan afectada en sus intereses comerciales por el streaming. Entiendo que traten de recuperar su dinero, pero en vez de tirarle con mentiras a una tecnología que no hay forma de detenerla, y el streaming no solamente me refiero a la música, no hay manera de detener el streaming en la música, no hay manera de detener el streaming en el video, no hay manera de detener el streaming en el cine, no hay manera de detener el streaming en la televisión, ya no se puede, no hay para atrás. Entonces, la verdad es que yo ya les pediría, inclusive aquí como grupo, la verdad es que ya demos esos temas ya inclusive por cerrados, ¿no? O sea, no hay, por favor, no hay sentido a que le demos siquiera oídos y tiempo valioso a gente tonta que lo único que quiere es no renunciar a sus intereses. De verdad no vale la pena. El streaming es el presente y futuro de la transmisión de medios. Punto. No hay más. Entonces, no hagamos caso de la gente que todavía, o sea, al que le guste el acetato y el vinil, porque le gusta ver moverse el tornamesa, porque le gusta esa parte romántica de la prestidigitación que lleva el colocar un disco y un tornamesa, o al que le gusta el cassette, o al que le gusta el open reel. Todo eso perfectamente válido desde el punto de gusto personal. Y ahí sí es respetable. Y no hay nada que decir, hombre. Nada. Cero. Pero decir que es mejor en algo, en lo que sea, que el audio digital, por favor, es algo absolutamente sin sustento. Ninguno. No hay sustento. Punto. Entonces, este tipo de temas yo les invito a que ya los demos por cerrados y dirijamos nuestros estudios, nuestro tiempo y nuestra dedicación a avanzar en estos temas que creo que son verdaderamente fascinantes y descubrir lo que el streaming nos permite. Es increíble, ¿no? ¿Se han fijado simplemente aquí en Audiomelómanos cuántos discos y grabaciones maravillosas han sido sugeridas por ustedes mismos promedio por semana?
¿Alguno de ustedes se ha puesto a hacer la cuenta? Son más de 30. A la semana. No hay tiempo para alcanzar a oírlas. Así de simple. Como les he dicho en varias ocasiones, la vida no nos alcanzará para escuchar lo que Tidal tiene solo en MQA. Solo en MQA, ¿eh? Ramón, bienvenido, buenas noches. Ahora imagínense, conforme aumentan los títulos, todas las semanas nos encontramos con nuevos títulos en MQA. Ahora los 69 o 70 millones de títulos adicionales que ya tiene, más los que se van a agregar, porque pueden estar ustedes seguros, aún las marcas que no quieren soltar sus grabaciones streaming porque les quitan dinero, porque venden sus grabaciones de manera aislada, como es el caso, por ejemplo, de los hermanos Chesky. Arturo, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Los hermanos Chesky son los dueños de HD Tracks. Y entonces, HD Tracks, o sea, los Chesky sí les sueltan, por ejemplo, a Spotify sus grabaciones. ¿Por qué? Porque la calidad de Spotify no compite contra HD Tracks. Tidal sí, porque inclusive Tidal tiene grabaciones que superan las grabaciones que ellos venden. Tienen mayor resolución las grabaciones de Tidal en MQA que las grabaciones que vende los hermanos Chesky en HD Tracks. Entonces, sin embargo, esto no hay manera de detenerlo. Antonio, ¿cómo estás? Brother Jesus, qué gusto, mano. Hacía rato que no te veía. Qué bueno que estás por aquí, Jesús. Entonces, mis amigos, son intereses. Todo esto son intereses. Pero no tardan en soltarlos. Ya Telarc, ya hay grabaciones de Telarc disponibles en Tidal. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Entonces, ya hay grabaciones de Telarc en Tidal. Verán cómo no tarda Chesky Records en volver a liberar. Anteriormente sí estaban sus grabaciones en Tidal. Ahora no están, pero no las tardan en volver a liberar. Y lo mismo va a estar sucediendo con todos los demás catálogos de música. No hay manera de detener esto. Entonces, por favor, como les digo, vamos a avanzar en esta dirección y vamos a disfrutar de la inmensidad de cultura que tenemos a nuestro alcance. Y no le prestemos atención, por favor, a ningún tipo de noticia tonta, tendenciosa, sin base, que no viene al caso. Como les digo, eso no tiene nada que ver con el medio en el que nos guste reproducir la música, ¿eh? O sea, al que le guste el audio análogo, bienvenido, ¿sale? Sin duda. Mientras, como les he dicho siempre, por favor, mientras no me digan que tienen llenos sus estantes de discos que no conocen, porque conozco algunas personitas que así son, tienen sus estantes llenos de discos y son unos ignorantes totales de música, no tienen ni tantita cultura musical. Entonces, por favor, si sus estantes tienen LPs, tienen Open Reels, tienen CDs y los conocen, maravilloso, mis respetos. Si los tienen como objeto decorativo y nada más para hacer como que hacen sin hacer nada, pues no creo que valga la pena. Entonces, pasemos a otro tema y recuerden que quede perfectamente claro. No hay nada que supere al streaming, nada, en ningún aspecto, ni siquiera en el ecológico, como ustedes acaban de ver. Siguiente tema. Apreciación musical. ¿Qué es esto de la apreciación musical? Amigos míos, a todos nos gusta tratar de comparar nuestro equipo y ver si estamos avanzando conforme pues le vamos dedicando tiempo, le vamos dedicando dinero también. Tratamos de mejorar aquel equipo que tenemos y la forma en la que lo escuchamos. En ocasiones llega a suceder que cuando vamos sobre todo empezando nuestro camino audiomelómano, no sabemos cómo poder, qué buscar, cómo poder escuchar mejor, en qué dirección moverme. Compro mejor equipo, invierto en acomodar mi cuarto, compro más cables. ¿Qué hago? La semana pasada les pasé una proporción
sobre la cual pueden ustedes basarse en la decisión de compra de su equipo, que es una proporción bastante aceptada a nivel universal. Si recuerdan los porcentajes, será 40% en los parlantes, 30% en la amplificación, 20% en la reproducción, esto es DAC, tornamesa, CD, y 10%, solo 10% en los cables. Esa es la ecuación que balancea mejor. Pero ahora, ya que tenemos eso, ahora, ¿cómo puedo utilizar ese equipo para apreciar la música de mejor forma? Y esta es la idea de este tema. Para apreciar la música, mis amigos, tenemos que tomar en cuenta dos pasos sobre todo, dos pasos muy importantes. El paso número 1, conocer el nivel realista. ¿Qué es el nivel realista? El nivel realista, mis amigos, es el nivel al que se escucha la música cuando la ejecutan los músicos en la vida real. Eso es el nivel realista. Esta gráfica que les estoy enseñando les muestra más o menos cuáles son los niveles de volumen, los niveles de presión sonora de los diferentes instrumentos, así como de algunos ruidos, sonidos de referencia también que oímos en la vida real, en la vida todos los días. Entonces aquí, como verán, por ejemplo, un timbal, pues lo tenemos que puede llegar desde 74 hasta 94 decibeles, el oboe desde 74 hasta 102, la viola a 85, 105, el corno francés de 92 a 104, el clarinete desde 93 a 119, un cantante barítono puede llegar al 96 a 113, la flauta de 100 a 112, el trombón de 106 a 113, la trompeta, la corneta o el flugelhorn de 109 a 120, la tuba y el contrabajo, que como ustedes saben son los instrumentos más bajos de una orquesta, son de 110 a 117, los timbales 118 a 121, y comparado contra los ruidos que escuchamos todos los días, por ejemplo, una aspiradora anda en 70 decibeles, un restaurante ruidoso está en 80, un tráfico intenso en la calle 85, una podadora de pasto 90, una motocicleta o el metro 95, un evento deportivo llega hasta 105. Aquellos que han escuchado algún partido en el estadio de los Halcones Marinos de Seattle saben que esto no es cierto, llega mucho más arriba. Una sirena de ambulancia 120, una perforadora 130 y el motor de un avión hasta 135. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás por aquí, amigo, qué bueno que ya estás aquí. Entonces, estos niveles son los niveles de la vida real. Ahora déjenme contarles algo que es importante. El nivel máximo de exposición que en este momento la OSHA, que es por sus siglas, la Occupational Safety and Health Administration, y la NIOSH, que es el National Institute of Occupational Safety and Health, que son las dos agrupaciones más importantes en los Estados Unidos, que determinan las condiciones de los empleados y cuidan la seguridad de los empleados. Lo que han determinado es que estos son los niveles de seguridad a los cuales se puede exponer una persona dependiendo de la intensidad. Desde luego, los más estrictos son los de la NIOSH, donde la NIOSH, por ejemplo, que además regula también Europa, dice que para una persona, si está sujeta a 85 decibeles, lo más que puede exponerse son 8 horas. A 88 decibeles, 4 horas. A 91 decibeles, 2 horas. A 94 decibeles, 1 hora. A 97 decibeles, media hora. Y a 100 decibeles,
15 minutos. Eso es lo que actualmente la ley establece. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir en niveles de nuestra escucha? ¿Sí? Bueno, para que ustedes se den una idea, hay obras que de acuerdo a la NIOSH ya no se pueden interpretar, o al menos no se podrán interpretar con la intensidad con la que fueron compuestas. Por ejemplo, la cuarta de Mahler. La cuarta de Mahler llega a tener, a nivel del músico, el músico que la interpreta, llega a 110 decibeles. Esto es, no está permitido tocarla, de acuerdo a los estándares de la NIOSH. Sin embargo, para nosotros, como escuchas, ¿cómo queda? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo lo podemos reproducir? Porque, repito, lo que estamos buscando, recuerden, la música tiene, el equipo de audio tiene el objetivo de reproducir la música lo más cercano a la vida real. Ese es el objetivo del equipo de audio, finalmente, de todos los equipos de audio, de todos, sean con tornamesa, sea con OpenReel, sean con CD, sean con streaming. El objetivo es reproducir de la forma más cercana la vida real. Entonces, si ese es el objetivo, también cuenta el volumen. Y por tanto, el nivel real al que ustedes o cualquiera de nosotros escuchamos una interpretación de una orquesta sinfónica, concretamente tocando la cuarta de Mahler, que como les digo es muy probable que ya no se pueda interpretar ni siquiera por una orquesta los volúmenes en los que fue compuesta, es de 80 decibeles. ¿Esa qué condiciones tiene? Bueno, primero, estamos en un cuarto de escucha no dedicado, esto es en nuestra casita, ¿sale? O sea, no vamos a poner ahí un cuarto modificado demasiado, sino lo estamos oyendo en nuestra casa. Segunda condición, estamos hablando de música orquestal clásica, esto es, no es amplificada, es música totalmente acústica, donde se tienen máximo 105 decibeles en el escenario. Tercera consideración, estamos colocados aproximadamente a 10 metros dentro del foro, que es equivalente a las filas de la 8 a la 12 de la sala Netzahualcóyotl de la Ciudad de México, que es hoy por hoy nuestra mejor sala de concierto en nuestro país y una de las mejores del mundo. Estamos pensando que nuestros parlantes tengan una eficiencia de 90 decibeles y una distancia al punto de escucha, es decir, desde el parlante hacia nuestros oídos, de aproximadamente 2,5 metros, que es muy probablemente la distancia a la que en la gran mayoría de nuestras casas normalmente tenemos colocado los parlantes. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero reproducir algo clásico, por ejemplo, permítanme ponerles esto. Este es el tema de Los Cazadores del Arca Perdida, una obra maestra de John Williams. Mis amigos, si estuvieran ustedes sentados en el mejor lugar de la sala, Netzahualcóyotl, entre las filas 8 y 12, al centro, estarían ustedes escuchándolo más o menos como lo están oyendo ahorita aquí, a no más de 80 decibeles. ¿Por qué se vuelve esto tan importante? Porque si lo que ustedes desean es apreciar todos los detalles, tener holofonía, esto es, una sensación de 3 dimensiones, tal como lo escuchan en la sala Netzahualcóyotl, donde ustedes distinguen perfectamente la ubicación de los instrumentos, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante y atrás, en 3 dimensiones.
no deben escucharlo más allá de 80 decibeles en el lugar en donde están. De otra manera van a pasar dos cosas. Uno, no van a tener lo que se llama el pinpointing. Esto es, no van a tener exactitud en la colocación espacial de los instrumentos. Y dos, van a provocar lo que se le llama prender el cuarto. Esto es, la reverberación en su cuarto, dado que es una habitación normal de una casa, se va a encender. La reverberación va a ser demasiada, les va a ensuciar la señal y no van a poder disfrutar de esta holofonía maravillosa, esta tridimensionalidad de una grabación de esta calidad, que está por supuesto en MQA. Es una verdadera maravilla de grabación. Si la oyen demasiado fuerte, no la van a disfrutar. Pero entonces llegamos a la condición número 2. El ruido circundante. Si ustedes ven lo que tengo aquí a la izquierda, se van a dar cuenta de que son los niveles de ruido que existen aproximadamente en cada uno de estos diferentes ambientes. Empezando desde un aeropuerto, donde hay 110 decibeles, adentro de un tren del metro, que son 100 decibeles, 90 dentro de un autobús, 80 en un camino muy residencial con mucho tráfico, y empiezan ya el umbral seguro, 70 decibeles de una conversación normal, 60 decibeles en la sala con música o televisión a nivel bajo, en una oficina silenciosa, ya una oficina vacía, 50 decibeles, 40 decibeles en la recámara. En un estudio de grabación tienen 30 decibeles y en un estudio de transmisión por radio aproximadamente 20 decibeles. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida en la que yo logro un espacio más silencioso, requiero menos volumen para poder escuchar con claridad a un nivel realista. Por lo tanto, mis amigos, es más importante reducir el ruido circundante de nuestra zona de escucha que aumentar el volumen de nuestro equipo. Por eso, aquellos que lo han experimentado, que seguramente la gran mayoría lo hemos hecho, si escuchan ustedes por la noche, después de las 11, 12 de la noche, y escuchan música a esa hora, siempre van a decir se oye mejor, porque sin darse cuenta, ustedes están bajando el volumen. ¿Ustedes creen que lo están oyendo a la misma intensidad? No, están en realidad bajando el volumen. Y al bajar el volumen, disminuye la distorsión. El cuarto no se prende, así que la reverberación no les afecta. Y automáticamente el pinpointing y la holofonía de la grabación aumenta exponencialmente. Y esto a menudo se obvia. Y la gente cree que metiéndole dinero en meter control acústico y meter paneles de control acústico sirve de algo. Eso no sirve de nada, créanmelo, a menos que lo que hagan sea también disminuir todo el ruido circundante, ya sea el que tienen dentro de su casa o el que tienen fuera de su casa. Trabajen en esta variable que les garantizo les va a dar un resultado fascinante, no lo van a creer. Reduzcan el ruido circundante a su zona de escucha y verán cómo automáticamente bajan el volumen, y al momento que bajen el volumen, la resolución con la que ustedes van a escuchar la música va a ser
infinitamente superior. Y pues vamos al tema número 3. Espero que esto les quede claro, les sea interesante y lo puedan aplicar. Se van a sorprender, créanme que se van a sorprender. Ahora, ¿cómo pueden saber, para los que se lo estén preguntando, cómo pueden saber que están escuchando al volumen correcto? Miren, les voy a mostrar algo. Aquí en mi teléfono celular bajé una pequeña aplicación que se llama Decibel Pro y que, entre otras cosas, me permite estar viendo a qué volumen estoy escuchando. Entonces, si yo en este momento regreso y toco, por ejemplo, de nuevo la obra de John Williams, déjenme regresarla. Ahí va. Y sé que le puedo subir un poco porque aún no llego a 80. Ahí está ya. Y por supuesto, como les he dicho muchas veces, esto solo sirve de algo si ustedes tienen la costumbre de ir a escuchar música no amplificada. Y créanme, si un día tienen la curiosidad, vayan a la sala Netzahualcóyotl, escuchen la obra que gusten, llévense este pequeño softwarecito que es además baratísimo en su teléfono celular, y registren los niveles máximos en algunos pasajes de la obra que hayan ido a oír. Regresen a su casa, reproduzcan esa misma obra y reproduzcanla a ese nivel. Se van a sorprender cómo la conexión mental es instantánea. Inmediatamente se sienten de nuevo en el mismo lugar. Nuestro cerebro es fascinante, hace unas cosas maravillosas y puede establecer una conexión inmediata, asociando algo que ya conoce y que de inmediato le suena a que sí suena a la realidad. Si lo escuchan más quedito que eso, no suena real. Si lo escuchan más fuerte que eso, tampoco suena real. Nuestro cerebro lo puede hacer, es cosa que le ayudemos. Y este tipo de software nos lo permite. Y no cuesta nada. Y de esa manera, créanme, pueden recrear con toda seguridad la experiencia en vivo. Ahora pasemos al tercer tema que tuvimos, y este es un tema que inclusive salió por parte de ustedes, por cierto. Así como ser o no ser, tenemos el tema de la ecualización. Ecualizar, sí o no. Y aquí podríamos aventarnos todo un tratado en términos de si ecualizar o no ecualizar. No quiero referirme solamente y utilizar como referencia los equipos de high-end, porque como todos ustedes los verán y vean los equipos, cualquier equipo de alto nivel, nunca verán a un equipo high-end que tenga ni siquiera un control de tonos. Es más, ya ni siquiera tienen control de balance. La señal viaja pura.
y la propia calidad del equipo y el diseño del equipo se encargan de colocar cada tono en su lugar. Pero hay algo más allá que eso. Eso, por supuesto, sucede con los equipos de high-end. Ahora déjenme preguntar qué pasa con un equipo que no es de tan alto nivel y que tienen ustedes ahí y a lo mejor tiene ecualización y tiene control de tonos. ¿Vale la pena ecualizar o no? Bueno, déjenme platicarles lo que sucede cuando ustedes introducen una ecualización en su señal de audio. Uno tiene la idea cuando ecualiza de que va a suceder una cosa como estas. Si ustedes se fijan, voy a tomar 3 ondas. La verde, que está aquí, la azul, que está aquí, y la roja. La roja es la resultante de las otras 2. ¿Ok? Entonces uno tiene la idea de que si yo cambio la onda de esta frecuencia y la agrego con la onda de esta otra frecuencia, pues se suman muy idealmente y aquí está, ¿no? Y la cresta sale perfecta, exactamente al tiempo, ¿no? Pues déjenme decirles que esa es la expectativa, que la frecuencia se suma y el tiempo permanece alineado. Pero eso es lo que a la gente, sobre todo cuando vamos empezando, y les digo porque yo, por supuesto, cuando empecé mi camino audiomelómano, pues sí, claro, tenía yo control de tonos y yo deseaba tener un ecualizador y quise después comprarme un ecualizador paramétrico. Déjenme decirles, después, obviamente con el tiempo y con las enseñanzas de la gente que, como el ingeniero Cota me hizo el favor de ilustrarme, cuando empezaba yo a verdaderamente interesarme en el audio, descubrí esto. La triste realidad, mis amigos, de la ecualización es que cuando le ponemos énfasis a una frecuencia en particular, la desalineamos en el tiempo con respecto a las demás. Aquí ustedes pueden ver que esta termina aquí, esta tiene la cresta acá y esta tiene la cresta más adelante. Entonces quiere decir que esas frecuencias salen del parlante a distinto tiempo y llegan desde luego a distinto tiempo a nuestros oídos, porque recuerden además que las frecuencias, dependiendo de su valor, llegan antes que otras. Llegan antes a nosotros las frecuencias agudas que las frecuencias graves. Y entonces eso se encarga el crossover de los parlantes. Eso lo hacen los parlantes y su crossover. El crossover no nada más separa las frecuencias. Esto es algo que mucha gente no sabe. El crossover de un parlante no nada más se encarga de separar las frecuencias, por ejemplo, como ahí están viendo los míos, por ejemplo. No se encarga nada más de separar las frecuencias en los graves, los medios y los agudos, como está ahí la construcción de mi parlante, que por cierto, pues particularmente tiene 3 drivers para graves, uno para medios y uno para agudos, ¿sí? O como el caso de mis Apogee, de mis Centauros, que tiene un buffer de cono aquí a la mitad que no se alcanza a ver, y luego todas las frecuencias desde 450 Hz hacia arriba son manejadas por este listón que está aquí encerrado en un par de imanes de estroncio. Es otra tecnología, después con gusto en otro programa les voy a mostrar. Es muy bonita la tecnología que hay detrás de un parlante planar, es muy bonito, ¿sí? Entonces, un crossover no nada más se encarga de hacer eso, mis amigos. Se encarga de que las frecuencias altas, las frecuencias medias y las frecuencias graves, que viajan a diferente velocidad por el aire, lleguen a nuestros oídos al mismo tiempo. Eso, si ustedes ecualizan, lo echan a perder. No se puede hacer. No solo entonces afectan o enfatizan de manera irreal una frecuencia, sino además la sacan de sincronía en el tiempo. Por tanto, la calidad resultante de su sonido disminuye. Entonces, la ecualización no es solamente un asunto de nivel en la cadena de audio. No está limitada
o solamente prohibida por el hecho de que nuestro equipo sea de mayor o menor nivel, sino porque en el momento en que ecualizamos, movemos el timing de las frecuencias. Y entonces ese diseño que está en el crossover de nuestros parlantes ya no sirve de nada, porque ya lo modificamos. Y por más que hay equipo que sí, lo que intenta es que pueden colocar un micrófono y entonces el equipo alinea o realinea el timing de las frecuencias que estamos reproduciendo, eso solamente es meterle más y más y más y más artilugios a la señal. Y eso va en contra directa de la calidad de sonido que escuchamos. Ustedes vean simplemente cómo son los equipos high-end. Vean las fotos que quieran, del equipo que quieran. El equipo normalmente no tiene ningún tipo de artilugio. Simplemente, para ejemplo, pues digo, con todo lo humilde que es comparado contra algunos equipos que hay, pues aquí ustedes pueden ver que lo único que tengo está la máquina. De la máquina va al DAC, que sirve de preamplificador. Del DAC va al amplificador. Y del amplificador a los parlantes. Nada más. El resultado de eso es que la calidad de la reproducción es muy elevada. Sobre todo con la calidad de grabaciones que ahorita podemos recuperar en Tidal. Mis amigos, no hace falta más. No hay necesidad de hacer más. Entonces no es tan importante, no es crítico el que su equipo sea de mayor o de menor nivel. Mi recomendación es: utilicen su equipo para reproducir de la mejor manera posible la música. Ya vieron que el cuarto y el sonido y el ruido circundante en su cuarto es muy importante, es más importante que el volumen y es infinitamente más importante que la ecualización. Sí, claro, si tenemos un montón de ruido alrededor nuestro, no vamos a escuchar bajos, las frecuencias bajas a bajo volumen no las vamos a percibir, no las vamos a oír. Eso nos va a forzar a meterle ganancia a los bajos. En ese momento nos llevamos por completo los medios, porque en los medios está la vida del sonido. Eso es algo que deben ustedes de tener en cuenta. La calidad de un equipo de audio, mis amigos, se mide por su capacidad de reproducir perfectamente bien o lo mejor que se pueda tonalmente hablando las frecuencias medias y las frecuencias medias altas. Las frecuencias bajas son muy sencillas de reproducir. Las frecuencias muy altas también son muy sencillas de reproducir. La vida del sonido, lo que hace que el sonido se escuche verdadero, está en los medios. Si ustedes atenúan los medios o exacerban los bajos y los agudos, como es la típica curva que muchos de nosotros utilizábamos cuando éramos aprendices, y le subíamos a los bajos y le subíamos a los agudos, ahí lo único que estamos haciendo es tratando de compensar la aberración que nuestro cerebro siente por la distorsión que está inducida en la zona media. Y tratamos de compensarla. Pero le damos en la torre a la riqueza tonal de la grabación. Entonces, mis amigos, la respuesta y la propuesta a la ecualización simplemente es no. Es un no. Hay muchas otras formas. O sea, verdaderamente el camino no está en ecualizar. El camino está en preparar componentes y una cadena de audio que esté tan bien acoplada que cada uno de sus componentes le haga sinergia a los demás. Y no tengamos que hacer modificaciones artificiosas. Por ejemplo, yo utilizo, como ustedes saben, Roon. Y me gusta mucho cómo funciona Roon. Y lo disfruto mucho porque además pues, me permite, por ejemplo, miren, aquí tengo Roon y lo estoy controlando desde mi celular.
Y entonces puedo poner lo que yo quiera, ¿no? O sea, puedo decirle aquí, por ejemplo, quiero poner Riders on the Storm, por ejemplo. Y desde mi celular lo controlo. Pero si ustedes ven cómo está mi configuración de run, se las voy a mostrar con gusto. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que el DSP, si se fijan, está totalmente apagado. No tengo nada en el DSP. No estoy haciendo ningún tipo de manipulación digital. Ninguna. Y en el caso de la zona de audio, esto es cómo tengo controlado el DAC. Se van a dar cuenta, lo voy a detener tantito para que vean el setup. Como verán, está todo en nativo. Todo funciona nativo. Todo. No tengo ningún tipo de control. Está en modo exclusivo. No tengo ninguna opción del run está prendida. Ninguna. Lo escucho de manera pura. ¿Y esto qué ventajas me permite? Entre otras, por ejemplo, que si yo quiero escuchar, déjenme mostrarles aquí, que si yo quiero escuchar un disco de los que tengo en DSD, voy a retroceder aquí unos cuantos y les voy a enseñar que tengo aquí algunas cosas que tengo guardadas en algún disco en mi servidor, aquí en la casa de ustedes, lo tengo en un disco rígido y tengo grabaciones en DSD en el disco rígido. Entonces, déjenme nada más buscar una. La ventaja que tengo al haber utilizado esta configuración que les acabo de enseñar es que todas mis grabaciones en DSD o las grabaciones que tengo en otras tecnologías las escucho de manera nativa. Por ejemplo, miren, esta es una grabación que está en WAV, solamente en WAV. Y la pongo y mi DAC la toma tal como viene. Entonces, si ven la reproducción aquí, ahí está la cadena. Y si ven la cadena, verán que es una cadena absolutamente pura. Tiene un archivo WAV de 176.4 y así lo reproduzco. 3 pasos en la cadena. De la fuente al DAC, a través de la máquina, y se acabó. Eso da una pureza y una limpieza de reproducción verdaderamente extraordinaria. Y no necesitan más. Entonces, si yo le subo, pues por supuesto, la limpieza es enorme. Ahí, a pesar de que, pues por supuesto, la grabación de Facebook tiene muchas limitaciones, les permite seguramente escucharla. Entonces, mi recomendación, mis amigos, es no le metan mano. No hagan cambios artificiosos. En esto, como en muchas cosas de la vida, como dirían los gringos, less is more. Entre menos tienen, más tienen. Créanme lo que así es. Y créanme que eso aplica a todas las grabaciones. Por ejemplo, miren, aquí tengo una bonita grabación en DSD. Y la reproducción es también directa. No tengo que modificar nada. Ahí ven el pad. DSD directo. Sin ningún tipo de modificación, ningún tipo de cambio, nada. Directo hacia el DAC.
Entre más directa sea la señal, entre menos pasos tengan en ella, mucho más limpia, mucho más transparente y mucho más cercana la van a sentir. Entonces, Roon es una maravilla porque me permite concentrar todo mi acopio de música en un solo medio. Pero, eso sí, no hay que hacerle modificaciones, porque si le hacen modificaciones, olvídense, en ese momento ya no funciona. Entonces, mi recomendación es no toquen nada de lo que tengan ni en Roon ni en ninguna de sus grabaciones. Por ejemplo, este es un archivo FLAC. Puro también. Entonces yo puedo tocar en Roon cualquier tipo de reproducción que yo quiera, la que yo quiera. Lo importante es que lo hago con enorme limpieza. Y por supuesto, el sonido es hermoso. Este, por ejemplo, es un tema que a mí particularmente me encanta. Es la marcha funeral de la marioneta, mejor conocida como el tema de Alfred Hitchcock, con una interpretación extraordinaria de la orquesta de Lalo Schifrin. Entonces, pues para concluir el programa de hoy, mis amigos, simplemente la invitación a que uno, haciendo una recapitulación de los temas que vimos hoy. Uno, ya dejemos atrás cualquier tipo de ataque al streaming. Ya no pelemos gente loca, tonta y convenenciera que está viendo solamente por sus intereses y que no le interesa lo que a nosotros nos conviene como usuarios. ¿Ok? El streaming es lo mejor que existe en el planeta. Punto. No hay más. ¿Sale? 2. Trabajen en el ruido circundante de su zona de escucha para que no tengan que cambiar el volumen realista al que escuchan la música. Van a ganar muchísimo en calidad en su reproducción. Y 3. La ecualización es un no. Punto. No. 0. No importa si su equipo es de 10 pesos, de 1,000 pesos, de 10,000 pesos, de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos. La ecualización es un no. Y espero que lo que vimos en este programa les haya resultado interesante. Así que, pues mis amigos, con esto me despido. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya resultado interesante lo que vimos hoy. Y ya saben que los espero el lunes, primero Dios, en su programa Hablemos de Música para Variar. Y desde luego, el próximo jueves aquí, en una nueva sesión de divulgación, aquí en Audio Melómanos, como partners regionales de Tidal para México y Latinoamérica. Muchas gracias por su compañía. Les deseo que pasen una excelente noche, que se preparen para un gran fin de semana y que todo en su casa, en su trabajo, en su vida, les sea favorable. Soy Marín René Lugo Villa, su amigo siempre.